A dar inicio a la conferencia de hoy. Bienvenidos a IESA, a todos. Gracias por conectarse. Nuestra conferencia de hoy es Integración, Refinación Petroquímica, Reto para el Desarrollo, a cargo del profesor Félix Díaz, a quien agradecemos haber aceptado participar con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias, profesor. Saludamos a nuestros estudiantes, profesores, invitados especiales. Vemos mucha gente que se conecta desde diferentes países. Gracias por su tiempo. Les recordamos que la actividad incluye la ponencia del profesor y al final un espacio para preguntas y respuestas. Y sus preguntas las pueden formular en el chat de esta plataforma y al final las leeremos para que el profesor tenga a bien responderlas. Ahora con ustedes el profesor Juan Sabo del equipo coordinador, quien nos va a presentar formalmente la trayectoria del profesor Félix Díaz y posteriormente comenzamos la ponencia. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia. Veo que tenemos alumnos tanto del curso de petroquímica como el de petróleo. Tenemos también profesores también de ambos cursos. Les agradecemos su asistencia. Esta es una conferencia muy interesante que en los últimos años, semanas en los cursos ha sido muy mencionado. En el curso de petroquímica, Waldo lo mencionó, de que obviamente la tendencia nueva es de que las refinerías tienen que integrarse hacia la petroquímica. Por el lado del petróleo también Daniel García lo mencionó. Entonces es un tema que está muy de boga. Entonces tenemos con nosotros a Félix Díaz, un compañero de PDVSA Lagoven, que ha dedicado la mayor parte de su carrera a este tema y por lo tanto pues estamos todos muy interesados en ver la presentación. Félix es ingeniero químico de la Universidad Central de Venezuela y después tiene una especialización y maestría en el Instituto Francés de Petróleo. Félix trabajó en una serie de puestos técnicos y gerenciales en Lagoven. Y después de salir de la industria petrolera estatal venezolana, ha sido consultor internacional en una cantidad de países prácticamente alrededor del globo, en México, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, Brasil, los Estados Unidos, Inglaterra, en muchos sitios. Particularmente, él le ha hecho estudios y ha servido de asesor en proyectos de integración precisamente de refinerías con petroquímica para países como Arabia Saudita, China e India. Y también ha sido consultor privado en una serie de empresas de consultoría y asesoría como Gaffney Klein, ¿cómo se llama? Wally Parsons, y empresas petroleras como Petrorubiales y otros de menor tamaño. Entonces, obviamente, Félix tiene muchas cosas que contarnos sobre este tema y entonces los dejo con Félix. Muchas gracias por haber aceptado y es un privilegio tenerte en esta presentación. Vale, muchas gracias, Juan. Y bueno, Juan, a todos los demás coordinadores del programa, a María Estela por su gran apoyo, particularmente Gustavo Carrero y él, inclusive el par de jóvenes que me han atendido aquí en las instalaciones de IESA, porque estoy dando la conferencia de estas instalaciones, porque, bueno, por mayor comodidad y tranquilidad desde el punto de vista de eventuales fallas técnicas pues, de internet, en fin, o cualquier otra, ¿no? Electricidad, etcétera. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar aquí dando esta conferencia, agradeciendo la presencia de todos ustedes. En particular, esto va dirigido, he tratado de hacerlo más didacta posible, lo más, es decir, para que queden aspectos que dejen un conocimiento en los estudiantes de los dos diplomados, tanto el de petroquímica como el de petróleo y gas. Y por supuesto, a todos los demás presentes, inclusive unos cuantos amigos, aparte, por supuesto, también de ex compañeros de trabajo, y en fin, una gran cantidad de personalidades además a quienes
me siento muy honroso de dirigirme en esta oportunidad. Bueno, el tema entonces que les voy a hablar es sobre integración, refinación petroquímica, un reto para el desarrollo, y esto realmente es válido como estrategia. Ya verán que más allá de una oportunidad como lo había sido de toda la vida, más recientemente con el tema de la transición económica, estratégica, perdón, energética, perdón. Esto es un tema que ha tomado muchísimo mayor relevancia, y en realidad esto es aplicable en cualquier sitio del mundo. Entonces, al final, de todas maneras, hay un panorama muy rápido, una visión muy rápida con respecto bueno, en el caso de Venezuela, pues, ¿qué tenemos para poder eventualmente implementar esto, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿qué pasó? Que no se está moviendo la lámina. Ok. El objetivo de la presentación entonces es comentar sobre los principales elementos del entorno que impactan los negocios de la refinación de petróleo y la petroquímica, y su integración, y cómo se traducen estos en retos y oportunidades para apoyar el desarrollo económico, social y, por supuesto, en armonía con el ambiente, que es lo que tiene el trasfondo que tiene la transición energética. Mostrar los aspectos claves a considerar en el futuro para un desarrollo exitoso de un negocio integrado. Y finalmente, como mencionaba, presentar una visión panorámica de lo que podría ser el desarrollo en Venezuela. Quisiera dar un mensaje inicial para darle una especie de sabor a lo que les voy a hablar más adelante. Y bueno, en definitiva, hay muchas interrogantes a responder, porque esto representa un cambio profundo que se avecina. El asunto es cuándo. Es decir, pues más rápido, más como está hasta ahora, como se prevé en este momento, o viene más tarde en el tiempo, pero lo cierto es que viene en camino. Y es un cambio profundo, muy complejo, que requiere realmente un enfoque crítico mucho más amplio, pues, en cuanto a los aspectos que debe cubrir, y donde, por supuesto, todas las opciones que existan necesitan ser exploradas. Cuando veamos todo el análisis, el panorama de lo que está sucediendo, en particular en el sector automotriz, o sea, en el sector de los combustibles en general, pero en particular en la gasolina residual, que la tendencia indica con bastante claridad que va hacia una reducción, y que como contraparte a esto, la tendencia en el área de los petroquímicos es al contrario, es decir, una proyección, una estimación de un importante crecimiento de demanda, tanto, pues, vamos a decir, en la rama de las olefinas, como en la de los aromáticos. Al final del día, la transición energética no va a ser más que impulsar la impostergable necesidad de integración de refinación y petroquímica, más allá de la oportunidad que esto representa desde el punto de vista de agregación de valor. Son muchos los elementos que hay que tomar en consideración para el desarrollo exitoso de un negocio integrado, y entre ellos, pues, se muestran, vamos a decir, de manera muy tipificada, muy sencilla, muy esquemática, todas las cosas que hay que tomar en consideración, las sinergias que hay, que definitivamente hay, y pueden ser muy significativas desde el punto de vista de las inversiones que se requieran hacer. Y esto tiene que ver en particular con, por ejemplo, servicios industriales, con sistemas de suministro, es decir, de transporte por muelles, por la vía que sea, tancaje, etcétera. El marco legal, las políticas de Estado, el tema, por supuesto, fundamental de, bueno, qué mercados, a qué precios y cuál es la competitividad con respecto a los demás sectores en el mercado, la capacidad de las plantas de las economías. Y esto en realidad es una referencia muy importante que debe ser tomada en consideración, pero no es la limitante. Siempre en petroquímica se ha hablado del World Scale Capacity, y el World Scale Capacity es una referencia fundamental. En la medida que nos acerquemos a ese valor del World Scale Capacity, mayores serán o mejores serán las economías que tendremos, pero no es un elemento únicamente
vamos a decir, a considerar, es decir, o excluyente de una planta que pueda ser instalada con una capacidad inferior a ese World Scale Capacity, a esa capacidad, digamos, económica referencial. El tema de financiamiento, todos los riesgos de todo punto de vista que existen. Por supuesto, al haber intercambio de corrientes entre la refinería y la petroquímica, por supuesto, esto implica también una reformulación en los pools de combustible. Refiriéndome, perdón, refiriéndome a los componentes de los pools de combustibles en las proporciones que requieran ser incorporadas. La disponibilidad de infraestructura, el acceso a la tecnología, la asistencia técnica es fundamental. Recordemos que en petroquímica, en refinación, prácticamente hay acceso, no hay tecnologías restringidas, es decir, que empresas se reserven para su propio desarrollo. Son en general tecnologías que están disponibles comercialmente, es decir, es factible la compra, llegar a un acuerdo de licencia con los costos que eso pueda tener. Pero en el lado de la petroquímica no es exactamente así. Hay algunas tecnologías que están reservadas para desarrollos exclusivos de los licenciatarios, de los dueños de esa tecnología, de esa patente, como vía para asegurar su sustentabilidad y su competitividad a futuro. La disponibilidad de materias primas, por supuesto, es un elemento fundamental. Y bueno, al final del día, todo esto está enmarcado dentro del tema de las emisiones ambientales y el recurso humano, que es pues, fundamental para el desarrollo de no este negocio, sino de cualquier negocio en general. La agenda que vamos a cubrir, da una vez que he dado este mensaje inicial, que es una especie de resumen muy macro de lo que se va a cubrir en la presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción de, bueno, cómo surge esto de la transición energética, que es lo que al final del día nos lleva a esta situación vamos a decir, ver como una ventaja, como una necesidad y como una oportunidad la integración de los negocios de refinación y petroquímica. Vamos a pasar un poco por las perspectivas que hay en el sector automotriz, por vamos a decir, la competencia y las tendencias con respecto a la composición del parque automotor y bueno, la incidencia que esto puede tener desde el punto de vista de demanda de combustible. Vamos a ver las tendencias de demanda como consecuencia de eso, tanto para los combustibles como para los petroquímicos. Nos vamos a pasear entonces en un poco más de detalle por la integración de refinación y petroquímica, incluyendo algunos ejemplos que tuve la oportunidad de conocer porque participé o lidericé pues, algunos de estos estudios. Cómo se visualiza el desarrollo de estos negocios de integración, qué oportunidades adicionales, pues no solamente, vamos a decir, hay oportunidades para producir petroquímicos a partir de las corrientes de refinería, vamos a decir, si se quiere, tradicionales, sino que inclusive hay otras oportunidades adicionales que pueden complementar y repotenciar inclusive esos negocios integrados. Y finalmente, un panorama general muy rápido sobre lo que uno puede visualizar para el caso Venezuela. Ok, en primer lugar, hay que decir que este tema de la transición energética va a generar tiene un alto impacto en el consumo de petróleo crudo y su derivado. El origen de esto viene por un aumento progresivo y continuo del aumento de emisiones a nivel mundial, que llevó como resultado de esto que en el diciembre del año 2015 se llegara al acuerdo de París, en el cual hay un compromiso para limitar el incremento de temperatura y para el año 2050 entonces hablamos de emisiones netas cero. Todo esto, evidentemente, lo que significa es que
en términos de la demanda energética, la sumatoria de todos los contribuyentes en la energía va a seguir aumentando. Se habla de que la demanda total de energía se va a multiplicar por 1.4 del año 2020 a 2050. La composición va a estar conformada por una serie de, vamos a decir, las energías tradicionales, pero adicionalmente energías renovables nuevas que vienen, vamos a decir, en desarrollo, que se vienen implementando y que van a tomar un papel mucho más, cada vez más preponderante, porque, vamos a decir, son opciones energéticas de bajo nivel de emisión. En este sentido, el impacto que esto va a tener en cuanto a las fuentes de energía va a ser una reducción en la demanda de petróleo crudo, por supuesto aún mayor, mucho mayor en el caso del carbón, porque eso es un material que tiene niveles de emisiones pues, muy superior al del crudo. El gas sí se va a ver favorecido porque, bueno, porque a diferencia del petróleo crudo y del carbón, sus niveles de emisiones son considerablemente más bajas, pero entonces resurgen la parte del nuclear, la energía nuclear y la energía hidroeléctrica que han estado, vamos a decir, que han formado parte importante de la composición del paquete de energía. Históricamente, pues ahora vienen entonces las renovables, que representan el mayor crecimiento dentro del paquete de la composición del paquete de, vamos a decir, de energía, y inclusive también con un aporte que sería cada vez mayor, aunque aún poco significativo dentro del paquete total de la biomasa. De esta manera, pues entonces esto significa un cambio realmente muy importante, el cual impacta directamente el negocio de petróleo y gas en general, pero vamos a ver en particular al negocio de refinación. De acuerdo a las expectativas, esto es una proyección de la IEA, la transición representaría un cambio radical en la fuente privada de energía. Aquí podemos observar que el gas natural y las energías no fósiles aumentan, más particularmente las energías no fósiles, aumentan considerablemente en el largo plazo hasta el año 2050 a expensas de una disminución en el carbón y en el petróleo crudo, de una manera bastante significativa. Pasemos ahora a ver cuáles son las perspectivas en el sector automotriz. Y aquí me voy a demorar un poquito en esta sección, porque creo que todos los elementos que se mencionan ahí son relevantes y es importante, creo yo, tenerlos claros. De nuevo, con el propósito de que esto sea lo más provechoso posible, lo más dirigido posible a este talento joven que está realizando estos diplomados de petróleo y gas y de petroquímica. ¿Cuáles son las perspectivas en general del sector automotriz? Una mayor eficiencia de consumo, y esto es en términos generales, para todo tipo, para todos los motores a combustión interna, motores eléctricos, cualquier tipo que sea. Esto significa mejoras tecnológicas en el motor, mejoras en la aerodinámica de los vehículos, el uso de materiales más livianos, que por cierto, donde la petroquímica juega un papel bastante relevante, y por supuesto la renovación del parque automotor, es decir, vehículos a combustión interna que ya han llegado al final de su vida útil, que van a ser desincorporados del parque y van a ser sustituidos por vehículos vamos a decir, de vehículos eléctricos, es decir, que no consumen combustible. El incremento de la incorporación de vehículos eléctricos, es decir, eléctricos 100%, vehículos híbridos
que funcionan con electricidad, pero también tienen la opción de funcionar con combustible. Sí, son duales en el uso de uno u otro. Los combustibles de celda de hidrógeno y ahora inclusive algo más reciente que esto, los vehículos inclusive hasta puramente solares. O incluso, como por ejemplo el que ven en la foto del medio, esto que ustedes ven acá son un panel solar sobre el techo de un automóvil. Este, por cierto, es un Honda, porque Honda en particular tiene varios modelos que son vehículos solares. Y hay algunos de los más recientes, Toyota en particular tiene uno, el Prius, que viene promocionando con bastante insistencia. Es un vehículo que combina, es decir, un vehículo que utiliza 2 o 3 baterías, que son baterías que son cargadas eléctricamente a través de conexiones, o sea, plug-in, para alimentar la batería, y aparte de eso, una batería que se recarga con la energía solar que se genera a través de las pantallas estas solares. Otro elemento que va a incidir en el sector automotriz es el trabajo a distancia, lo cual, vamos a decir, si ya venía siendo una práctica que se venía implementando gradualmente a raíz de la pandemia del COVID-19, esto pues simplemente no hizo más que profundizarse y creo yo, mucha gente piensa que esto llegó para quedarse por un largo tiempo. A lo mejor no de la manera que lo estuvimos haciendo durante la pandemia, particularmente el año pasado, bueno, y la primera mitad casi de este año, pero a lo mejor este trabajo, vamos a decir, parcial, desde casa, o sea, trabajo a distancia, y a lo mejor un par de días a la semana o 3 días a la semana trabajo de oficina. Al final del día esto es menos movilidad de la gente y por supuesto menor consumo de combustibles para el transporte, o menor consumo, menor uso de vehículos. Las regulaciones y políticas nacionales, tanto nacionales como regionales como locales, vamos a decir, cada vez mayor, y vamos a ver un ejemplo en particular, cada vez mayor beneficios para, vamos a decir, apoyando el uso de vehículos que no usan combustible sobre el de los vehículos combustibles. Se habla también, o se ha hablado, y quizás esto puede ser una realidad cada vez más cercana, el subsidio en precios, no, pero tanto para vehículos como para distintos tipos de energía. Aparte de esto, diferenciación impositiva, impuestos adicionales a los combustibles sobre los que ya tienen, que son bastante elevados en muchas partes del mundo, particularmente Estados Unidos, Europa, y una diferenciación en cuanto a la circulación urbana. Es decir, zonas, áreas, por supuesto, normalmente en el centro de las ciudades, donde hay restricciones para el uso de vehículos de combustión interna, y no así para vehículos eléctricos. Evidentemente esto incentiva más hacia el uso de vehículos eléctricos, aparte de las demás ventajas que ya mencioné anteriormente, ¿no? Y por supuesto también de la visión y las estrategias comerciales de los fabricantes de autos. Hoy en día prácticamente se puede decir que todas las empresas automotrices se han volcado en el mercado de los vehículos eléctricos, y puedo mencionarles como por ejemplo empresas fabricantes de automóviles como Jaguar. Se ha propuesto alcanzar una meta para incorporar 100% de su vehículo eléctrico en el año 2025. Otras son más cautas, como por ejemplo Honda, que ha fijado 2040 como fecha mínima. En el medio están la sueca Volvo para el 2030, la británica Bentley para el 2030, la General Motors para el 2035, y otra firma que ha preferido limitar la transición a ciertas regiones, como por ejemplo Ford,
para Europa en el 2030. Es decir, si las cuotas, si las cuentas, mejor dicho, por cuotas de mercado de estas fabricantes ya suman el 54%, sin tomar en cuenta algunos que no mencioné, ya representa el 54% del mercado automotriz. Es decir, que esto, vamos a decir, esto tiene una magnitud bastante significativa. Todo esto, por supuesto, va a traer como consecuencia cambios importantes que incidirán en el patrón de demanda de productos combustibles en general y de gasolinas en particular. Ok, cuando vemos qué ha pasado, un poco qué ha pasado, los elementos macro en cuanto a tendencias, evolución y tendencias en el sector de vehículos eléctricos, vemos que el porcentaje de participación en los últimos, del periodo 2010 al 2018, de los vehículos eléctricos es de 2.3%. Es decir, es una participación bastante baja todavía dentro del total de vehículos en el parque automotor, pero ya estamos hablando de 400 millones de unidades. Si vemos esto porcentualmente a nivel, mundial, vemos cómo el crecimiento porcentual en las ventas va a subir, está proyectado subir de una manera significativa, es decir, que esta tendencia continúe aún en el escenario en que, como se ve acá, el mercado, el tamaño del mercado, las ventas de vehículos, básicamente no aumenta de manera muy sustancial en los próximos 5 años en relación a lo que fueron las ventas en el año 2019. Después del punto de vista del precio del automóvil, esto es simplemente un ejemplo, esto no es una generalidad, pero es una buena referencia porque es posible que esto pueda también, vamos a decir, extenderse hacia otros fabricantes, otras marcas de vehículos. Para el caso particular del modelo Golf de Volkswagen, un balance tomando en consideración el precio de compra, los costos de combustible y el pago de los impuestos correspondientes en un periodo de 4 años, indican que en estos países, el Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y particularmente en Noruega, el costo versus un vehículo de combustión está por debajo, entre 5 y 27%, en el caso de Noruega, que es líder en este tema de los vehículos eléctricos dentro de Europa. Esto no necesariamente, repito, es para, vamos a decir, es la generalidad de los casos, pero sí es, vamos a decir, un elemento de referencia importante porque a futuro, de acuerdo a las previsiones, a lo que dicen los expertos, esta tendencia irá más allá por beneficios de impuestos, beneficios de subsidios en precios de combustible, beneficios de eventualmente subsidios en los vehículos, financiamiento en condiciones ventajosas para fabricación de vehículos eléctricos versus vehículos a combustión interna, etc. La otra cosa importante que, claro, para poder utilizar un vehículo eléctrico y trasladarse entre puntos distantes en particular, pues se necesita, por supuesto, puntos de recarga. Y esos puntos de recarga también vienen aumentando de manera muy considerable en el tiempo y ya vemos que hay puntos de recarga, tanto para recarga, vamos a decir, normal, es decir, a ratas normales de carga, o inclusive puntos de recarga rápidos. Lo que es importante, evidentemente, cuando se hace un trayecto largo de 400, 600, 800 kilómetros, porque si los tiempos de carga son los tiempos de carga estándar, pues evidentemente eso va a ser un viaje realmente largo. Y otro índice con respecto a este tema de los puntos de recarga es el número
de cargadores rápidos por cada 100 kilómetros de carretera que también viene aumentando de manera considerable. Es decir, la penetración de los vehículos eléctricos en el mercado es definitivamente una realidad. Aquí, vamos a decir, la incertidumbre gira en torno a en cuánto tiempo. Es decir, esto puede ser tan rápido como el año 2030 o el año 2040, pues no lo, vamos a decir, en este momento no hay mucha certidumbre porque son muchas las cosas que quedan por hacer. Esto que está aquí es un ejemplo, esto es el caso de Madrid, pero ya ciudades como Londres y París en particular, de lo que he leído, ya se están acercando a este mismo enfoque, a este mismo enfoque, esta misma restricción. Solo vehículos eco, que ellos llaman eco, o cero emisiones, pueden circular en el casco de vehículos eco o de cero emisiones. Eco son los híbridos, cero emisiones son los eléctricos. Puede circular en el casco central. Es decir, usted va de paseo, va de vacaciones a Madrid y alquila un vehículo de gasolina o un vehículo de diésel. Usted no puede entrar al casco central de Madrid porque simplemente no está permitido. Usted necesitaría un vehículo híbrido, o mejor dicho, un vehículo eléctrico, o en el peor de los casos, si se puede decir de esa manera, un vehículo híbrido. Pero aparte de eso, hay un incentivo, que es que el impuesto de circulación que se paga simplemente por el hecho de tener un vehículo, si es un vehículo híbrido o eléctrico, tiene un porcentaje, tiene un descuento sustancial con respecto a un vehículo, en base a gasolina o a diésel. Evidentemente esto al final del día no es mucho dinero, pero cuando lo ponen en términos de valor presente neto, en los 15 años, digamos así, que tiene la vida útil del vehículo, pues evidentemente esto representa algún dinerito. Después, el caso de las celdas, de los vehículos, de las celdas de hidrógeno, que también son vehículos eléctricos, pero que funcionan con celdas de hidrógeno. Hay dos, vamos a decir, dos tipos. Hay dos, de este tipo de vehículos, perdón, hay dos, vamos a decir, dos clases. Suministro directo, para el cual se requiere un desarrollo de infraestructura para la distribución, es decir, el transporte del hidrógeno hasta los puntos de recarga, digamos así. El almacenamiento del hidrógeno, pues no es un almacenamiento cualquiera, no es almacenar gasolina o almacenar diésel, por las condiciones de operación que se requieren son distintas. Puntos de abastecimiento, porque evidentemente hoy en día son realmente escasos. Los altos costos operativos que tiene y por supuesto por los momentos, por el nivel, por la escala en la cual se está produciendo el hidrógeno, el muy elevado precio que tiene comparado con los combustibles tradicionales. Sin embargo, porque aquí todo al final del día viene avanzando por distintas vías, por la vía tecnológica, por las vías fiscales, por las vías, por todas, por las estrategias mismas que están adoptando las empresas fabricantes de automotores, etcétera. Está algo que está muy incipiente todavía, que es la autogeneración. Es decir, en la autogeneración, el vehículo genera su propio hidrógeno mediante una reacción de aluminio con agua bajo ciertas condiciones de operación para producir hidróxido de aluminio más hidrógeno. Y ese hidrógeno entonces se utiliza como combustible en la celda. Se están desarrollando nuevas aleaciones que hacen que la conversión sea más alta, sea más eficiente, con galio, indio, bismuto, etc. La productividad del 92 con alta pureza, pero queda por resolver elementos que son complejos, es decir, que van a tomar su tiempo. El impacto ambiental por el tema del reciclaje, y se refiere al tema del reciclaje en general de todos los componentes que este vehículo significa. Y después otro tema que es muy relevante también, que es la disipación del calor de reacción, porque la reacción de aluminio con agua es extremadamente exotérmica. El mayor potencial se centra en el transporte para el hidrógeno, se centra en el transporte de pasajeros y de mercancías a larga distancia, porque cuando se compara con la opción
de vehículos, por ejemplo, de carga, para larga distancia, 800, 1000 kilómetros o más, el peso y el volumen que ocupan las baterías más los tiempos de recarga de estas baterías comparado con la opción de hidrógeno parece ser muy ventajosa. Pero de nuevo, esta novela no ha terminado, es una novela, es una manera de hablarlo. Estos esfuerzos tecnológicos perdón, continúan y más adelante en el tiempo, pues eventualmente esa diferencia en eficiencia a lo mejor ya no es tan significativa. De esta manera, pues simplemente aquí rápidamente, para el año antes, para el segundo quinquenio, el segundo lustro del periodo 35-40, ya los vehículos eléctricos igualarán a los vehículos de combustión interna en cuanto a la participación en el mercado. El de celdas, el de la celda de hidrógeno, ya tendrá una participación que comienza a ser significativa, pero de nuevo, esto está en progreso. Aquí esto puede eventualmente, yo no lo sé, creo que nadie lo puede saber en este momento, puede ser que esto se acelere, puede ser que esto se retrase. ¿Cuáles son los avances tecnológicos, la adaptación de infraestructura y las decisiones sobre regulaciones, en base a lo que venimos de ver unas láminas atrás, son las principales claves que definirán el ritmo y el grado de penetración de los vehículos eléctricos? Las expectativas de incremento de la participación están basadas en mínimo nivel de emisiones, aumento gradual de la eficiencia de los motores, incorporación acelerada de puntos de abastecimiento, posible ventaja en el precio de adquisición de impuestos impositivos, presión de organismos como la AIE y el grupo de los 7 para prohibir la venta de autos nuevos a combustión a nivel mundial a partir de 2035. Estos son en este momento todas intenciones, pero intenciones que pueden ser ciertas dentro de muy poco tiempo. La mayoría de los países europeos han iniciado la producción de ventas de vehículos de pasajeros a motor entre 2030 y 2040. Es decir, solo vehículos eléctricos. Canadá se sumó recientemente. Y hoy precisamente, la Comisión Europea está aprobando, si no la aprobó ya, una reforma que le permita alcanzar una reducción de emisiones del 55% para el año 2030. Eso le llaman Fit 55, que incluye una actualización de todo el cuerpo legislativo climático. Para lograrlo, la Comisión planteará un fuerte crecimiento de los impuestos energéticos con la intención de dar señales de precio sobre los consumos para alinearlos con los objetivos de reducción de emisiones. Es decir, aquellos carburantes con más emisiones, llámese gasolina, diésel, en particular, serán los que revisarán una mayor carga impositiva. Al final del día, de nuevo, esto está claro de que aumentan los impuestos acá, son impuestos que recoge el Estado, y ese dinero, en buena parte, con toda seguridad, va a ser utilizado para promover, para incentivar el crecimiento, el desarrollo del parque de vehículos eléctricos. Muy bien. Aspectos, sin embargo, hay muchos aspectos a mejorar o resolver o implementar que esto requiere. En cuanto a costos, tanto de la generación de hidrógeno, porque el costo de generación de hidrógeno todavía hoy es muy elevado, y el costo de vehículos, de los vehículos como tal. La eficiencia de motores todavía, no tanto la eficiencia de motores, la eficiencia en la cadena, desde la generación eléctrica, si es por ejemplo eólica, hasta la eficiencia en la celda de combustible, en el caso de hidrógeno, por ejemplo, eso hoy en día está en el orden de 38%, que si lo comparamos con la opción de electricidad, ya está en el orden de 78%. Es decir, en este momento, desde el punto de vista de eficiencia, perdón, en la cadena, es mucho más eficiente
el vehículo eléctrico desde el punto de vista de consumo energético comparado con el hidrógeno. Pero de nuevo, esto está en evolución. Transmisión y distribución eléctrica, es decir, con ese incremento de demanda de electricidad que habría para los vehículos eléctricos, más todo lo que tiene que ver con la transición energética, los sistemas de transmisión y distribución no tienen, le puedo decir, en términos generales, la capacidad adecuada, y aquí será necesario hacer proyectos de desembotellamiento, instalación de nuevas líneas de transmisión, nuevas redes de distribución, etc. El material de fabricación de la batería, por peso y volumen, es elevado, pero ya se están haciendo desarrollos de baterías en base a fibra de carbón, con lo cual esta batería sería mucho más liviana para una misma capacidad de almacenaje. La autonomía, el número de kilovatios, o sea, el consumo de electricidad por kilómetro recorrido todavía es, vamos a decir, elevado, y esto significa que la eficiencia del consumo nuevamente tiene que ser mejorada. Los tiempos de recarga de las baterías, esto también, aunque ya hay puntos de recarga rápida, pero hay muchos que son de recarga regular. Aquí se está trabajando también en opciones para la instalación de nanocables de silicio en las baterías para mejorar esos tiempos de recarga. La disposición de la batería, el motor y otros accesorios, es decir, por reciclaje u otras opciones amigables con el ambiente. O sea, esto tiene que ser resuelto. Porque el 80% del resto de los componentes de estos vehículos, comparado con un vehículo de combustión interna, son los mismos. El transporte de hidrógeno o amoníaco como fuente de hidrógeno. Si el transporte de hidrógeno es costoso por las condiciones operacionales en que se requiere hacer. Sin embargo, se ha planteado y se están estudiando opciones para transporte de hidrógeno, pero vía amoníaco. Es decir, se transporte amoníaco, que es, vamos a decir, un producto convencional para efectos de bombeo, línea, excepto por algunos temas de metalurgia. Y cuando llegue a la fuente final de consumo, simplemente se descompone, ¿ok?, en nitrógeno e hidrógeno, y el hidrógeno entonces se utiliza para el propósito que sea, ¿no? El tiempo de vida útil del tanque de hidrógeno es otro elemento más. Es decir, aquí la metalurgia con respecto a esto debe ser mejorada, y se está trabajando en eso. Las decisiones sobre regulaciones y políticas del mundial, estatal y local, pues simplemente habrá que verlas, pero todo parece indicar que están evolucionando hacia lo que había comentado anteriormente de restricciones en la circulación de vehículos y mayores impuestos para vehículos de combustión interna comparado con vehículos eléctricos. ¿Qué significa esto entonces la demanda de combustible? En cuanto a gasolinas, las tendencias son mayor eficiencia de motores, es decir, los fabricantes de automóviles van a seguir haciendo mejoras para aumentar la eficiencia de los motores, es decir, recorrer más distancia con menor consumo de gasolina. Nuevos materiales, y aquí de nuevo la petroquímica tiene un peso específico importante para reducir el peso del automóvil. El trabajo a distancia, como ya dijimos antes, la incorporación al parque de vehículos eléctricos, híbridos, celdas de hidrógeno e inclusive hasta gas natural, va a implicar, o se estima que implicaría, que al 2030, por los tiempos de implementación que requiere esto, es decir, vamos a decir que se acentúe la incorporación de vehículos eléctricos, por ejemplo, al 2030 la demanda de gasolina sigue subiendo, pero ya a partir de 2030 pudiera ser el pico de demanda de gasolina, y a partir de ese momento comenzar a reducirse. Si vemos el jet fuel, la situación es distinta, porque se estima que habría un incremento en el transporte aéreo, y aparte de eso, que el uso de hidrógeno, que sería básicamente la única opción. Por el momento, hablar de aeronaves que usen como fuente de energía electricidad no ha sido, vamos a decir, considerado, en el sentido de no ha hecho hasta ahorita ningún sentido técnico, económico. La opción de hidrógeno sí podría ser una
una opción especialmente para trayectos largos, o sea, transoceánicos, por ejemplo. Por lo tanto, para el fuel se espera que vaya a haber un crecimiento incluso después del año 2030. En el caso del diésel se acerca un poco, es un poco parecido al caso de la gasolina, pero con el beneficio de que las expectativas son que haya un incremento que continúe, pues el incremento en la necesidad de realizar transportes de carga pesada, o sea, es decir, transporte de mercancías. Pero aparte de eso, hay a raíz de la implementación a partir del 1 de enero del año pasado de la regulación de azufre de los combustibles marinos a 0,5% de azufre, la integración, esto es por la reglamentación del IMO, International Maritime Organization, mucho transporte marítimo se ha movido a la utilización de diésel que tiene un contenido de azufre perdón, inferior o considerablemente inferior a 0,5%, pues vía mezcla con fuel oil, y eso por supuesto ha desplazado demanda de fuel oil hacia, vamos a decir, el mercado de diésel. En base a esto, las expectativas son que al año 2030 haya un incremento, continúe el incremento en la demanda de diésel, que se mantiene hasta el 2040, pero a partir de ahí pudiera comenzar a alcanzar su pico y reducirse la demanda. En cuanto a fuel oil, cada vez mayores restricciones ambientales, de nuevo el efecto IMO que les mencioné anteriormente, y la utilización de combustibles alternos. En el fuel oil, la tendencia histórica de reducción de la demanda, pues simplemente se estima que continuará de la misma manera hacia el futuro. Es decir, hay un impacto considerable en la demanda de gasolina y de combustible residual que tendrá profundos cambios en el parque refinador. Si vemos acá, esta lámina de la izquierda la presentó Carlos Jordá en su conferencia hace unas semanas atrás. Aquí se puede apreciar cómo se ha reducido el número de refinerías, en particular en Estados Unidos. En la tabla de la derecha pueden apreciar las últimas transacciones que ha habido de refinación. Es decir, ha habido una marcada racionalización del sector de refinación en Estados Unidos y en general en Estados Unidos y en Europa. Se ha reducido el número de refinerías, se ha cambiado de propiedad un número importante de refinerías, y fíjense que la mayoría, en la mayor parte de los casos son, el vendedor es una gran, digamos, multinacional, Shell, BP, Mobil, etcétera, y el comprador son empresas refinadoras independientes que tienen asociados importantes sistemas de transporte y distribución. Es decir, ahí la guerra, digamos, es feroz, porque la garantía de los márgenes de refinación, más la cadena de transporte y distribución, transporte y comercialización, está centrada en la participación en el mercado al detalle. Es decir, inclusive le puedo mencionar como ejemplo, el año pasado, yo creo para sorpresa de muchos, el margen en la cadena aguas abajo de Puerta Refinería a Detal en Estados Unidos, mientras el margen de refinación era marginal o negativo, en la cadena de distribución, de transporte, distribución y comercialización, el margen llegó a estar hasta en $25 el barril. Es decir, que la lucha va a estar concentrada en capturar el máximo de mercado posible a nivel de mercado al detal. Y por supuesto la optimización necesaria, continua, en cuanto a costos y mejoras en el sistema de refinación. Esto que está aquí no es la confirmación sino de lo que vimos anteriormente: aumento en la demanda, disminución de la demanda de gasolina, aumento hasta por lo menos hasta esto es mediano plazo, en el diésel,
Pero en el caso de la nafta, al contrario de la gasolina, mientras disminuye la cantidad de gasolina, al mismo nivel, digamos, de refinación, el volumen de naftas, que es un componente de gasolina, por supuesto aumenta y queda disponible, y eso es algo bien interesante para efectos de la petroquímica. Si lo vemos a nivel mundial, pues básicamente es lo mismo que mencionaba anteriormente, aunque esta es una proyección a mediano plazo. Y luego, pues bueno, ¿qué pasaría entonces con la demanda de gasolina en Estados Unidos con la incorporación de vehículos eléctricos en el parque automotor? La línea punteada diría, bueno, ¿cuál era la proyección en la demanda de gasolina? La línea azul es, esta sería la resultante si hay esta sustitución por los vehículos eléctricos que les mencionaban. Es decir, que la demanda de gasolina en Estados Unidos se vería disminuida a menos de la mitad en el 2050. Por su parte, en los petroquímicos. Ahí se estima un importante crecimiento en el sector petroquímico y particularmente en el sector termoplásticos, pero en varios sectores. Es decir, en el grupo de los termoplásticos, pero en varios sectores. Salud como material sanitario. Bueno, aquí estamos hablando y con este tema de la pandemia, pues ni se diga, ¿no? Guantes, inyectadoras, batas, etcétera, etcétera. En cuanto a automotriz, que ya lo he mencionado en algunas en láminas anteriores, cuanto a partes de los vehículos, en construcción como aislante, en aeroespacial como internos, en electrónica como componentes, embalaje y empaques. A título de referencia, en el último quinquenio, más de 11.000 productos químicos han sido registrados en el registro en Europa, en la Agencia de Registro de Europa, versus 12.000 en todos los 20 años previos. Es decir, en 5 años, o sea, la proporción ha sido muchísimo más alta que, vamos a decir, en la historia. Esto para ser utilizado en distintas industrias aguas abajo. Las regiones de mayor crecimiento son Asia, China y la India, o sea, en Asia, China en particular, en la India y, bueno, algunos otros países en Asia Pacífico. Pero, como contraparte, el reciclaje, la sustitución por otros materiales y las restricciones en algunos usos tendrían un impacto adverso a la demanda. O sea, globalmente se estima un importante crecimiento de la demanda a nivel mundial, tanto para productos nuevos como convencionales. Vamos a ver entonces, hablar rápidamente de los tres elementos que irían en contra del crecimiento de la demanda de petroquímicos, en el caso de plástico en particular me refiero aquí. El consumo, el reciclaje de plástico es hoy en día, a pesar de que vamos a decir, esto ha tomado auge en los últimos años, un porcentaje bajo dentro de la producción total de plástico. Es decir, una buena parte se utiliza como fuente de energía, es decir, para generar calor y electricidad, y 38% simplemente de residuos. Pero hay algunos temas aquí relevantes, como por ejemplo, para el 2025, esto en Europa, las nuevas botellas deberán contener al menos 25% de material reciclado y menos del 30% para el 2030. También, por ejemplo, una empresa líder recicla actualmente 3 millones de botellas de polietileno tereftalato al año y planea pasar a 10 en el 2023 y a 50 en el 2025. Y por supuesto, a toda esta hay un cambio importante en el comportamiento de los consumidores, lo cual le da un gran soporte. Es decir, aún existe un alto potencial de utilización de plásticos usados, cuyo reciclaje podría tener un impacto significativo. Si vemos bioplástico, se estima un aumento en la producción, aunque realmente es poco significativo en la demanda total. O sea, estamos hablando de apenas para el año 2025, la producción hoy en el año 2011 fueron apenas 2 millones de toneladas. Para el año 2025 llega apenas a 3, pero de nuevo es algo que está tomando auge. Ahí tienen algunos ejemplos del uso de
de estos bioplásticos como envase para alimentos, bolsas plásticas, etcétera. Plásticos envolventes. Sustitución por otros materiales. Hay una importante empresa que desarrolló una tecnología para fabricar botellas de detergente en papel. Eso se va a lanzar al mercado en el 2022 y posteriormente Europa y otros países. Está desarrollando pruebas pilotos para la producción de botellas de champú, igualmente a partir de papel. Es decir, la formulación de nuevos productos sustitutivos del plástico, aunque en una etapa incipiente de desarrollo. Hay restricciones en algunos usos de bolsas plásticas y aquí ven un mapa donde hay una prohibición parcial o total o hoy hay una carga de impuestos o está bajo consideración para, vamos a decir, la producción y reciclaje de bolsas plásticas. Esto es un problema de contaminación muy serio. A nivel mundial se producen 5 mil billones de bolsas plásticas a nivel mundial, con muy bajo nivel actual de reciclaje, donde unos 8 millones se estima que terminan en los mares. Y su degradación toma más de 1000 años. Es decir, la demanda de bolsas plásticas sería fuertemente afectada por esas nuevas regulaciones vigentes o en curso. Y después, restricciones de algunos usos. Por ejemplo, la Unión Europea prohibió el uso de pitillos, hisopos, vasos y ciertos envases plásticos para comida a partir del 3 de julio del 2021. Creo que esto está en etapa de implementación. Y esto también, por supuesto, tendría un impacto significativo en la demanda del sector termoplástico. De esta manera, en consenso, se estima que hay un importante incremento en la demanda de petroquímicos, con lo cual aumentaría de aquí al 2045 en más del 70%. Y en el caso de los termoplásticos, 170% de aumento, es decir, el sector de mayor crecimiento, representando 2/3 de la demanda. Bien, integración, refinación petroquímica. Ya dijimos entonces, resumen de todo lo anterior, es que la demanda de combustible cada día sería menor, en particular para gasolinas y residual, y que por el contrario, los petroquímicos tendrían una demanda mayor en el tiempo, tanto para la cadena olefina como para la cadena de aromáticos. Es decir, la transición energética impulsará la impostergable necesidad de integración, refinación petroquímica. Es decir, ya no es una oportunidad solamente, es una necesidad para, vamos a decir, subsistir en el negocio. Si vemos la cadena de valor global, podemos decir que, podemos decir que, bueno, aquí está la refinería, aquí está la petroquímica y esta es vamos a decir, la línea donde está la interacción entre los dos sectores. Y lo que quería realmente mencionar con esta lámina es que esa integración principalmente se mueve en la primera generación de petroquímicos, muy poco ya en la segunda generación y prácticamente nada en la tercera y cuarta generación. Déjenme decirle brevemente, porque entiendo que pudiera ser que muchos, o algunos por lo menos, no estén muy familiarizados con lo que es refinación. Quiero decir de una manera muy sencilla, existen principalmente 3 esquemas de refinación, que son hydroskimming, conversión media y conversión profunda. En la conversión media se agrega a la conversión, la refinería de hydroskimming o de conversión sencilla, básicamente lo que incluye es un reformador para producir componentes de alto taraje para la gasolina. Ya la de conversión media incluye una unidad de vacío y una unidad de desintegración catalítica, conocida también como FCC o hydrocracking, es decir, lo mismo, pero en presencia de hidrógeno. Y la conversión profunda ya incluye la conversión de residuales, unidades tipo, como ustedes seguramente habrán escuchado por ahí, de coquización retardada o cockers, para transformar el residuo en productos más livianos. En la medida en que la capacidad de procesamiento sea mayor y que el grado de conversión sea mayor, la disponibilidad de corriente para la petroquímica también es mayor. Es decir, a medida que la complejidad es mayor, la disponibilidad de materias
primas de bajo valor para petroquímica se incrementa. Ahora bien, ¿cuáles son los mapas de rutas posibles? No me voy a detener, sino nada más en los dos, fundamentalmente en los dos extremos. Una es, vamos a decir, seguir explotando el negocio actual de refinación, mejorando la eficiencia, los márgenes de captura, mediante digitalización, excelencia de costas, etcétera, etcétera. O invertir, y eso significa varios componentes. Conversión de residuales con steam cracking, es decir, con craqueo de gases o de naftas y con complejos aromáticos. Vamos a decir de manera fundamental. Son los dos casos extremos. ¿Okay? O se optimiza los activos existentes o se evoluciona hacia un complejo esquema balanceado de manufactura de combustibles y petroquímica. Aquí no se trata de que ahora no, pero es que todo es petroquímico. No. Aquí lo que hay es que balancear función de las capacidades de las plantas, las unidades de proceso y por supuesto los mercados. Al final del día, eso es lo que ala todo esto. Este es un balance entre los combustibles y los petroquímicos. O sea, bien, ¿cuáles son las opciones para evolucionar la petroquímica? Se puede ir de las más sencillas, son mejoras incrementales. Por ejemplo, una refinería que tiene una unidad de desintegración catalítica, un FCC, cambiar el catalizador, hacer algunos eliminación de cuello de botella en la planta para aumentar la producción de propileno, que es un material que no es de gran interés en refinación, porque se utiliza en las plantas de alquilación y, vamos a decir, la calidad que se produce a partir del alquilato de propileno, el aumento en el consumo de catalizador, el rendimiento en alquilato, etcétera, etcétera, hace que no sea muy atractivo. Pero para petroquímica, todo lo contrario, es un básico sumamente atractivo. Puede ser mediante la expansión de reformadores de nafta o la instalación de una unidad de extracción de aromáticos. El siguiente paso puede ser una reconfiguración, es decir, cambiar la dieta de crudo, expandir el cracker, el que sea, el FCC o el hydrocracker, a agregar conversión profunda. Y más allá que esto, ya enfocado más hacia la petroquímica, instalar steam crackers de gas y nafta o nafta, instalar complejo aromático y ampliar la cadena de valor aguas abajo. Bien, vamos a ver conceptualmente de manera rápida. La producción de etileno se maximiza con el uso de componentes livianos, de hidrocarburos livianos, etano, propano y butano. Es decir, la cantidad de etileno que se produce, por ejemplo, alimentando nafta liviana es considerablemente menor que con las tres que mencioné anteriormente. Pero si nos vamos al otro extremo, que es la producción de BTX, la producción de BTX que se obtiene con esos gases livianos que maximizan la producción de etileno, en la producción de BTX es marginal. Quien produce realmente BTX es el reformador de nafta, que es el Continuous Catalytic Reforming, que es CCR, que aparece en la lámina, y vamos a decir apoyado un poco también con el FCC. Se muestra en la lámina también los gasóleos atmosféricos, es decir, diésel, como alimentación a steam cracker, lo cual es perfectamente factible desde el punto de vista técnico y operacional. Inclusive se puede ir una etapa más allá todavía, que es con los gasóleos de vacío, que es una carga aún más pesada, pero evidentemente en la medida en que se vaya a una carga más pesada, los ciclos de operación del steam cracker son más cortos y el rendimiento de etileno y hasta BTX, que son los productos más valiosos, se reduce porque se obtiene una alta proporción de residuos. Dicho esto, vamos a decir, se puede hablar de tres esquemas generales. Uno que maximiza la producción de olefina, otro que maximiza la producción de aromática y otro que maximiza la integración para la maximización de producción de olefinas y aromáticos. Y en cada una de ellas está la unidad clave que incorpora, en el primer caso,
es un steam cracker apoyado por un FCC para maximizar la producción de olefinas. En el segundo caso, es una unidad de reformación, el CCR, que aparece en la lámina de arriba a la derecha, el CCR integrado con un complejo aromático para producir benceno, tolueno, sileno, etcétera, apoyado también por un FCC. Y el de máxima integración, además, entonces incluye una unidad de conversión profunda, que es lo que te define aquí, esto es un caso particular, como ARDS, que este en particular es Atmospheric Residue Desulfurization, para, junto con el steam cracker y con el complejo aromático, maximizar la cantidad de petroquímicos que se pueden obtener. ¿Cuáles son las corrientes de mayor interés de refinación para petroquímica? De la unidad de destilación, reformación catalítica, FCC, HDS, hydrocracking, coker, para el steam cracker para producción de etileno. Es decir, esto es etano, etileno, que se produce en estas plantas. El etileno se separa en el cold box, en la sección fría del steam cracker, y el etano se recicla para producir etileno. Los C3 y C4 provienen de las unidades que se mencionan acá, igual a un steam cracker para producción de etileno, propileno, sí, C4. La mezcla de C3, propano, propileno, de FCC coker a un fraccionador de propano, propileno para obtención de propileno para la petroquímica. Los C4 que se producen en esta planta, en FCC coker, que se menciona acá, mediante extracción y fraccionamiento para producir cada uno de los componentes de la corriente C4, es decir, butadieno, buteno 1, buteno 2 y isobutileno. Y las naftas que provienen de la unidad de estas que se mencionan acá para HDS, reformación para la producción de aromática. Pero de regreso de refinación y petroquímica tenemos hidrógeno, que proviene del steam cracker para la unidad de hidrodesulfuración e hidrocraqueo para la producción de nafta y gasolina, C4, que vienen de la cadena de los C4 para alimentar alquilación a la producción de gasolina, PyGas, que es el gas la gasolina de pirólisis, que se obtiene del steam cracker para mezcla de gasolinas, y el PyOil, que es el residuo de pirólisis que proviene del steam cracker para este tipo de unidades que parece que están acá para al final del día producir diésel y fuel oil. De esta manera, entre la refinería y la petroquímica hay cantidad de corrientes que interactúan, que se intercambian. Hidrógeno, que viene de la petroquímica a la refinería, off-gas, que es el gas combustible. Esto es C2 y más liviano, es decir, es C1 y mezcla de C2 que van de la refinería hacia el steam cracking. Propano, butano, propileno igual provienen de la refinería, de igual que naftas y gasoils, y de regreso de la refinería mezcla de C4 y otros subproductos y más pesados que son perfectamente absorbibles en el sistema de refinación. Y al final del día, el otro tema fundamental, que son todas las sinergias que puede haber en materia de servicio, tancaje, terminales, etcétera, etcétera, entre las dos instalaciones. Ok, la cadena de los C4 tiene una importancia particular, no voy a tener mucho acá, pero cada uno de los componentes tiene un valor tanto en refinación como petroquímica. Es decir, que el valor que adquiere el componente en un lado o en otro puede definir, pues, vamos a decir, la utilización, la valorización final. Cada uno de ellos. Desde la corriente C4 en global, viendo alquilación. Claro, sin butadieno, porque butadieno tiene inconvenientes porque genera gomas en las gasolinas y afectan además también el catalizador. Pueden ir el normal y el isobutano alquilación. El butadieno no puede ir a la refinería por lo que mencionaba antes que causa impactos en el procesamiento de la planta de alquilación. Pero, por ejemplo, para la petroquímica puede ir para el caucho de estileno y butadieno como insumo. El isobutileno para MTBE y para petroquímica en poliisobutileno o en el isobutileno, isopreno, caucho, de isobutileno, isopreno. Y así por el estilo. Bien, el esquema de máxima producción de refina entonces que engloba, además de la refinería de conversión profunda que ya vimos, y el complejo petroquímico, también
una planta de fraccionamiento de gas. Y esto es algo en donde se ha focalizado mucho, en particular el Arabia Saudita y también Emiratos Árabes Unidos, como sus grandes complejos industriales. Es decir, reciben insumos de plantas de fraccionamiento de gas, insumos de la refinería para el complejo petroquímico y, por supuesto, con corrientes, como ya vimos, de reciclo, que van principalmente hacia las refinerías, que es la planta vamos a decir, de transformación para producir más insumos para petroquímicos o para combustibles propios. Y, por supuesto, la cadena petroquímica, esto puede ir hasta básico, como puede pasar hasta en la segunda generación, o sea, petroquímica segunda generación, que son los intermedios, o inclusive los finales. Bien. En cuanto a conversión profunda, hay distintos tipos de configuración. No voy a entrar mucho en detalle en esta parte que está acá. Simplemente se los dejo ahí en el material. Esto es de manera más amplia entonces cuando se incluye la planta de gas que vimos en el esquema este de máxima integración, de máxima complejidad, pues simplemente interviene también aportando insumos. Y pues, lo que al final del día se puede pasar en refinerías de hasta un, digamos, 5% de conversión a petroquímicos hasta llegar a un complejo, vamos a decir, clase mundial de producción de petroquímicos que alcanzaría en el orden de 40% o más de producción de petroquímicos en base a la producción total. Y esto es lo que se acerca un poco al concepto, que no es una tecnología, es un concepto de Oil to Chemicals. O también pueden ver por ahí COTC, Crude Oil to Chemicals. ¿Ok? Es un concepto que tiene su historia, pero recientemente, una vez que se venció la patente que había sido registrada inicialmente, SABIC la tomó, le introdujo algunos elementos adicionales como los esquemas de conversión profunda que les mencioné antes y simplemente la registró de nuevo. Pero no es una tecnología, es un concepto de maximización de la producción de petroquímicos a partir de crudo a través de una serie de procesos como lo que hemos visto anteriormente. Es decir, la integración petroquímica, la refinación petroquímica se puede hacer a la medida. Le ofrece distintas oportunidades para agregar valor a la corriente mediante la identificación de sinergias entre plantas. Diferentes configuraciones pueden ser concebidas para satisfacer diferentes objetivos y las capacidades de las distintas unidades de proceso pueden ser ajustadas en función de la calidad de los crudos a ser procesados. El concepto es aplicado tanto a refinerías existentes como a proyectos de expansión o gratuitos. Desarrollo de negocios. Ya dijimos anteriormente, al comenzar la presentación en el mensaje inicial, lo complejo del desarrollo del negocio por todas las consideraciones, todos los aspectos que hay que tomar en consideración. Pero si nos damos un poco las consideraciones claves, lo que tenemos que ver es qué unidades tiene la refinería, unidades existentes, qué se quiere hacer en la petroquímica y hasta dónde se quiere llegar en la cadena de valor, qué infraestructura se dispone en cuanto a espacio físico, servicios industriales, estancaje, tuberías, terminales, etcétera, etcétera, y en qué sitio está ubicado. Adicionalmente a esto es qué valorización pudiese hacerse de combustibles hacia petroquímicos, cuál es el escalamiento que se puede hacer en términos de, por ejemplo, conversión en un FCC, el tema del financiamiento, que al final del día es clave, porque estos son proyectos extremadamente de costo muy elevado. El balance de productos, de nuevo, no es uno u otro, son los dos, balanceados apropiadamente en función de mercados, la accesibilidad a los mercados, la sustentabilidad y después de eso, la estrategia de ejecución. ¿Cómo lo queremos ejecutar? Se puede ejecutar por fases, se puede ejecutar, vamos a decir, en un solo bloque, pero evidentemente mientras mayor sea el alcance del proyecto, mayores son las complejidades que eso significa. Punto de partida. El punto de partida es, tengo cierta disponibilidad de materias primas en volumen y calidad, tengo ciertas oportunidades de mercado en cuanto a tipos de productos, cantidad, precios, etcétera. Y para eso se necesitan unas ciertas plantas de proceso, se necesitan ciertos offsites, es decir, infraestructura de servicios, tancaje, todo esto que son offsites,
con tecnología apropiada, capacidades, rendimientos y tal. De ahí se estiman cuáles son los costos, tanto de capital como de operación, los ingresos, cuál es la depreciación, cuáles son los impuestos, cuáles son las economías resultantes, y en base a esto, pues se realizan los ajustes que se requieren hacer a nivel de, bien sea la materia prima, buscando qué otras opciones de materias primas adicionales hay, o qué me sobran, y por el lado del mercado, qué mercados adicionales puede haber o qué, vamos a decir, restricción tengo que hacer de todo esto. Es decir, es fundamental para definir el mejor proyecto global para proseguir la siguiente etapa de desarrollo. Este es, creo yo, el punto de partida. Déjenme mostrarle un par de ejemplos. Este es un estudio de prefactibilidad que se realizó. Una refinería de 300.000 barriles por día que tenía esta unidad. Es decir, es una unidad de conversión media porque solamente incluye como conversión de fondo craqueo catalítico, y este era el patrón de productos que se obtenía. Ella producía, bueno, producía no, todavía sigue produciendo, petroquímicos en algunas cantidades, benceno, sileno, metilmetaquilato y polimetilmetaquilato en esas cantidades que están ahí. O sea, la proporción de producción de petroquímica era apenas 2%. El intercambio de corrientes que había entre estas plantas petroquímicas y que está esencialmente por el complejo aromático y la refinería eran apenas unos 15.000 barriles por día. El caso base se estudió el proyecto. Es decir, el resultado fue, se incorpora entonces la refinería como las unidades básicas más relevantes, un hydrocracker de residuos, un steam cracker, una unidad de metatesis. Una unidad de metatesis lo que permite es maximizar la producción de propileno a expensas de butileno y etano. Bueno, buteno 2 en particular, y etano. Es decir, si hay una oportunidad de propileno que no queda satisfecha y tengo, por ejemplo, cierto excedente de etileno, pues entonces yo puedo utilizar ese etileno o algún volumen adicional de buteno 2 para maximizar la producción de propileno. Es decir, una molécula de butano más una de etileno me da 2 moléculas de propileno. Es decir, que eso es una máquina, vamos a decir, muy atractiva de producción de propileno. Con el proyecto, el patrón de combustible, por supuesto, se modificó. Fíjense que la gasolina prácticamente se redujo a un valor poco significativo. El LSD, que es Low Sulfur Diesel, aumentó. Fuel Oil prácticamente se llevó a producción cero. Y con este esquema se producían 23 productos petroquímicos cuya lista está abajo. Están todos los polietilenos, es decir, polietileno lineal de baja densidad, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y polietileno de ultra bajo peso molecular. Por ejemplo, polipropileno, óxido de etileno, polietilenglicol, etcétera, etcétera. Está la lista completa de los productos que estaban ahí. Cuando hacemos la comparación, cómo es el caso base versus el caso base más proyectos, podemos ver que se incorpora en el procesamiento 700 toneladas métricas por día de etano y 70 de butano, y el impacto en el patrón de producto es, se reduce 5 mb la producción de GLP, 10 la de nafta, 50 la de gasolina, se aumenta en 5 la de jet fuel, se aumenta en 55 la de diésel, se reduce en 85 la de fuel oil, se pasa de 4 a 23 productos petroquímicos distintos. La producción de petroquímicos pasa de 930 toneladas métricas por día a 14.000, es decir, un incremento de 13.000, algo más de 13.000. Con esto, el porcentaje petroquímico subió de 2% a 34%, pero el costo, pero no. Junto con esto, para que no suene negativo, la inversión clase 5 de ese proyecto eran 17.000 millones de dólares. El valor presente neto, 6.000 millones de dólares y el TIR, 17%. Es decir, este fue un estudio donde se dijo, mira, esto es lo que yo tengo, esta es la refinería, estas son las corrientes que se procesan, etcétera, etcétera. Dime qué es lo máximo que puedo hacer a partir de esa corriente de refinería, dado que las oportunidades de mercado de petroquímicos que tengo por producto de un estudio que se realizó son estas que tengo acá. Esto fue, entonces el estudio dice, bueno, esto es lo mejor que puedes hacer, esto es lo máximo que puedes hacer, y estos fueron los resultados. Otro ejemplo es otra refinería, casualmente la misma capacidad, en otra ubicación geográfica,
Esta era una refinería de conversión profunda, pues incluía un DCU, que era un Delayed Coker Unit, ¿ok? Y incluía también un FCC, es decir, una refinería de conversión profunda. Se estudió, se incorporaron, se hicieron varios casos, se estudiaron varios casos, que se los voy a mostrar más ahora, donde se incorpora al final, en el caso más de mayor complejidad, un mixed feed hydrocracker, se incorpora un complejo aromático y se incorpora la producción de algunos petroquímicos, cumeno, fenol, parasileno, metiletilenglicol, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, en el caso base se incluyó solamente la producción de polipropileno. En el caso 1 se incorporó el complejo aromático y producción de etilenglicol y óxido de etileno. En el siguiente caso, es decir, orientado un poco hacia aromáticos. El siguiente caso hacia olefinas. El otro dos casos, una combinación de ambos. Y el último, que es el caso 4, se incorporaron productos petroquímicos adicionales, es decir, una expansión en la cadena de valor. Este fue el balance de productos que se obtuvo. Fíjense que la producción de petroquímicos en el caso base era 5%, que eran producto de las 750.000 toneladas métricas, 750.000 toneladas métricas por año que se producían de polipropileno. Y en el caso 4, cuando se evalúan cada uno de ellos, se llega a una producción de 31% de petroquímicos. El CAPEX se multiplica prácticamente por 5 desde el valor de reemplazo que era la refinería que tenía la configuración original que les mostré, y la tasa interna de retorno evoluciona desde 12.3% hasta 19%. Es decir, estos son proyectos sumamente atractivos, pero de muy altísimo costo de inversión. En la medida en que se hace más complejo el proyecto, mayores son normalmente las economías. Siempre y cuando, por supuesto, de nuevo, el estudio de mercado así lo indica. Es decir, que hay la oportunidad para colocar esos productos. De nuevo, dice, bueno, está muy bien, ¿no? O sea, yo tengo que moverme hacia la petroquímica porque la demanda de gasolina está cayendo, etcétera, pero ¿cómo son las economías? Entonces aquí pueden ver en la lámina de arriba de la izquierda que el negocio químico, que son las dos líneas azules, tiene un comportamiento es decir, no es tan volátil como, por ejemplo, el negocio de petróleo y gas, es decir, que es muchísimo más volátil. Cuando vemos cómo es los márgenes de refinación, esto es un promedio de los últimos 5 años. Refinación solo, 15.20, esto es Return on the Invested Capital. A 15.29% de refinación, cuando le agregamos de distribución y comercialización sube a 19.58, y cuando además de eso le agregamos petroquímicos sube a 25.53. Es decir, esta vez vamos a decir la evidencia de el mejor margen de refinación, o el mejor margen, mejor dicho, que se obtiene en el negocio por la adición de estas cadenas. Si lo vemos ahora, el sector petroquímico focalizado o diversificado, vemos que los dos han tenido índices económicos, es decir, bastante atractivos, pero por supuesto, donde el negocio focalizado tiene inclusive mejores márgenes que el diversificado. Siempre ha sido esto una oportunidad, pero la transición energética la transformó en una necesidad, pero qué bueno, porque es para producir dinero, ¿no? Ok, ¿cuál es el grado de integración que existe hoy en día en refinación y petroquímica? Como pueden ver acá, la mayoría de veamos mejor primero el gráfico a la derecha, la mayoría de las refinerías en el mundo tienen un grado de integración con petroquímica sumamente bajo, muy bajo, inferior al 10%. Nos mencionaba Carlos Jordán en su presentación, por ejemplo, que en el caso de Lake Charles, creo, el nivel de integración era como 5%, en el caso de Corpus Christi era alrededor de 10%, pero las características particulares de cada una de ellas. Aquí lo que vemos es que igualmente, porque la gran mayoría está centrada en esos niveles bajos de integración, pero que sí hay excepciones, y esas precisamente, viendo ahora el cuadro de la derecha, están concentradas en Asia-Pacífico, porque como digo, en Asia-Pacífico y ahora también
el Medio Oriente, particularmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, se está moviendo en esa dirección. Ya es decir, son unos cuantos los estudios que han venido contratando para evaluar estos negocios. ¿Cuál tipo de integración? Pues bueno, hay un poco de todo, ¿no? Puramente aromáticos son la mayoría. Es decir, la historia, la integración que ha habido en la historia de refinación hacia petroquímicos ha sido principalmente por los aromáticos. Y esto tiene una explicación además también. El contenido de benceno en la gasolina está limitado a un máximo de 1% en volumen. Y el reformado contiene, el reformado que se produce en el reformador de nafta, que es componente para gasolina, tiene un alto contenido de benceno. Entonces, se hace obligatorio extraer el benceno para poder incorporar ese reformado sin o con una cantidad mucho menor de benceno en la gasolina. Entonces, el benceno queda disponible. ¿Queda disponible para quién? Ah, bueno, para petroquímica. Después, la cadena de aromáticos y olefina ya se mueve un poco más vamos a ir hacia la derecha y finalmente, pues bueno, los que son integrados globalmente. Esto de manera muy rápida, simplemente las visiones sobre el mercado, el énfasis, el value driver, etcétera, va cambiando desde, es decir, cuando estamos hablando de una refinería, de una refinería sencilla o inclusive una refinería compleja, hacia petroquímica de especialidad diversificada o de especialidades químicas. En cuanto al desarrollo del proyecto, aquí lo importante es que, o sea, se requieren largos tiempos de ejecución, aún con técnicas de mejores prácticas. Es decir, para efectos de desarrollo del proyecto, el largo plazo realmente no es tan largo. No es tan largo porque estos proyectos, la ejecución de proyectos puede tomar, y repito, estas cifras que se mencionan aquí son, vamos a decir, en el lado bajo, el cual es factible, pero haciendo todas las cosas bien. Ok, ¿qué oportunidades adicionales hay? Me disculpa que ya me he pasado unos minutos, pero lamentablemente he tratado de hacerlo lo más rápido, pero no he podido. En fin, hay oportunidad a partir de CO2 de refinerías, reciclaje de plástico y biorefinería. Cuando vemos generación de CO2 de refinería en hornos y calderas, que se consume como combustible desde gas natural hasta pitch, es decir, hasta residuo evasivo, hasta algo así como el asfalto, se produce por la combustión CO2, agua y otros. En los cokers, que usan como insumo, bueno, FCC, DBGO y los cokers residuos, se produce también CO2, agua y otros. Esto en el caso de la FCC por la generación del catalizador. Y después en las plantas de hidrógeno, en la reformación de gas natural, que se produce hidrógeno y CO2 y ese se ventea a la atmósfera. Y todos ellos se ventean a la atmósfera. O sea, las refinerías son una muy importante fuente de generación de CO2. ¿Qué se puede hacer con el CO2? Se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer amoníaco y urea. Ahí está en rojo el CO2, cómo se consume para producir, por ejemplo, en el caso de la urea, carbamato de amonio, que luego se descompone en urea y agua. Se puede hacer metanol mediante la oxidación, la producción de gas de síntesis y su oxidación parcial hacia metanol. Se puede producir etileno propileno mediante una tecnología, esta sí es una tecnología, MTO, que es Methanol to Olefins, ¿ok? E inclusive existe tecnología hoy en día también para pasa que hoy en día tiene menos sentido, desde metanol a gasolina, o sea, MTG, Methanol to Gasolines. Y por último, hidrógeno, es decir, la reformación de gas natural, el steam cracking, evidentemente el hidrógeno como un producto de atractivo interés, vamos a decir a futuro, no por petroquímico. Después entonces la disposición de plástico. Hay varios esquemas de disposición. El de reciclaje químico es muy interesante porque se puede servir como insumo para refinación y petroquímica. Es decir, una vía atractiva para reciclaje que pueda ser aprovechada en refinación y petroquímica. ¿Cuáles son esas opciones? Hidrogenación, gasificación, pirólisis. Me voy a enfocar un poco más en la de pirólisis. Todas son aptas para ser procesadas en plantas de refinación o química. Pero la pirólisis es como el más interesante porque nos da un mejor material, digámoslo de esa manera. Los materiales son sometidos a calor en ausencia de oxígeno
y se generan hidrocarburos que pueden utilizarse como insumo. Pero, como decía antes, todas las opciones permiten la conversión de materiales usados para producir combustibles o químicos. Esto es un esquema muy sencillo, para que, vamos a decir, no estamos hablando de una planta distinta desde el punto de vista tecnológico a cualquier otra planta, ¿no? Pirólisis, un quench, que es un enfriamiento súbito, hidrotratamiento, que son plantas que existen muchas en la refinería, fraccionamiento, igual manera, convencional, o iron steam cracking para producción de olefinas RTX. Pero también existe la biorefinería, es decir, que se alimenta de materiales de agricultura o de bosques o inclusive de residuos para ser procesados vía cualquiera de los procesos estos que dije antes para producir etanol o hidrocarburos o gas de pirólisis o residuos de pirólisis que son fuentes para producir químicos o combustibles o combustibles en refinación petroquímica. Es decir, el complejo industrial de futuro no solamente es un complejo industrial que procesa crudo, sino que además también procesa biocombustibles, procesa plásticos gastados para producir petroquímicos o producir combustibles como fuel gas, etcétera, en el balance que mejor corresponda. También, por supuesto, combustible de aviación, diésel renovable, fuel oil de bajo carbón, de bajo nivel de emisiones de carbón, etcétera. Es decir, de aquí entonces que se habla del futuro, que el futuro del carbón es circular. Se produce, se recicla, se producen nuevos materiales, etcétera, etcétera. De nuevo, se avecina un cambio profundo y complejo que requiere un enfoque crítico donde todas las opciones requieren ser exploradas y eso significa que hay que responder muchas interrogantes. ¿Cuál es el panorama general de Venezuela? Ahí lo primero que está a favor es que hay una amplia disponibilidad de recursos. Hidrógenos, tanto gas libre como asociado, como una amplia variedad de calidad de crudo. Hay una infraestructura disponible, independientemente del estado en el cual se puede encontrar actualmente, a través de refinerías, plantas de gas, sistemas de oleoductos y poliductos, terminales marítimos, etc. Existen tecnologías de proceso para rehabilitación, modificación de plantas existentes, así como nuevas unidades. Es decir, son tecnologías que conocemos porque son plantas que tenemos disponibles en nuestros sistemas o que están disponibles comercialmente para ser licenciadas. Herramientas de optimización, modelos LP, simulación de procesos, digitalización, analítica de datos y otras que en algunos casos tenemos, en otros necesitaríamos probablemente adaptarlas y en otros necesitaríamos comprarlas porque están relacionadas con el mantenimiento, la sustentabilidad de, vamos a decir, el negocio. Por otro lado, hay atractivas oportunidades de mercado y esto ha sido de toda la vida, pero ahora en particular hay un balance deficitario de productos combustibles en el mercado interno, así como también de petroquímicos. Es decir, es un nicho de mercado totalmente cautivo. Aparte de eso, atractivas oportunidades para exportación de productos en el área de influencia con ventajas competitivas. Accesibilidad a financiamiento. Evidentemente, el primer paso tiene que ser modificar y adaptar el marco legal vigente. Sobre esa base habría participación de capital privado extranjero. En el desarrollo de negocios hay que tomar en cuenta, al menos como una referencia, las lecciones aprendidas con la estrategia de industrialización de corrientes de refinería, que lamentablemente no dio los resultados que muchos hubiéramos querido, pero por lo menos queda, vamos a decir, la lección para ser utilizada al menos como una referencia en el futuro. Ahora eso sí, es fundamental la definición de un plan integral viable para toda la IPPCN en el contexto nacional y dentro del marco regulatorio internacional. En cuanto a talento humano, bueno, comenzando por ustedes, este talento joven que está tomando estos diplomados que vienen como anillo al dedo para esto y para todos los demás temas que han cubierto. Pues bueno, es necesario un fortalecimiento y redireccionamiento de competencias en línea con todo esto de la transición energética, todo esto que hemos hablado hoy y bueno, y todo lo demás.
así como ampliación de la base de recursos, humanos, porque bueno, sabemos que emigraron del país mucho, una base de recursos importante, pero que bueno, que está ahí. Y bueno, lo importante al final del día es que esa que tenemos hay que ampliarla. Y eso sí, y el otro elemento importante también es que necesitamos modelos organizacionales ágiles en cuanto a culturas. Esto por supuesto pasa por los principios de valores, estructuras, procesos de trabajo, etcétera. En pocas palabras, hay un enorme potencial para hacer factible el desarrollo de la refinación y petroquímica nacional, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los posibles polos de desarrollo? Bueno, yo creo que por lo menos llamémoslo en el mediano plazo, o de primero, pues, el desarrollo podría ser por fases en Paraguaná y José, que es donde tenemos la mayor disponibilidad de infraestructura posible por un lado, y por otro lado, donde tenemos cercanía a fuentes de materias primas, como es el caso de materias primas producidas por la misma refinería inclusive, como gas de refinería, o gas proveniente de otras fuentes, como lo dice ahí, gas natural, metano y etano, nafta fina y craqueada en abundancia. En el CRP, recordemos que tenemos una capacidad de refinación de 900 y tantos miles de barriles por día, que versus el estimado que yo he visto que han hecho de mercado interno, pues va a significar una disponibilidad de capacidad de destilación importante, que puede ser utilizado entonces para petroquímica. Y GLP, también disponible de CRP y de SUATI. Es decir, inicialmente el desarrollo podría ser por fases y en el largo plazo un desarrollo, un nuevo desarrollo. Bueno, finalmente terminado. Me disculpan de nuevo, por favor, por el tiempo que me tomé. Quizás la perolata fue muy larga, pero lo que más deseo al menos es que esto les haya sido de cierta utilidad y que les sirva de referencia para sus labores, tanto a nivel del diplomado que están haciendo como en el futuro, en las tareas a las cuales se dediquen. Y bueno, por mi parte quedo, vamos a decir, a la orden en lo que pueda ser de utilidad. Ahí les dejo mi dirección de correo electrónico. Y bueno, trataré de responder lo mejor posible las preguntas que pudieran tener a bien realizarme. De nuevo, gracias a todos. Gracias a usted, profesor Félix. Vamos entonces a comenzar la ronda de preguntas. Tenemos algunas en el chat. La primera es de Juan Diego Molina. Él pregunta, saludos, una consulta, ¿podría la implementación de tecnologías como capacitores electroquímicos de doble capa acelerar la transición a vehículos eléctricos? Esto en base a que cuentan con capacitancias muy elevadas y permiten virtualmente infinitos ciclos de carga y descarga. Pues definitivamente yo creo que sí. O sea, yo creo que ese es uno de los tantos esfuerzos en materia tecnológica que se están acometiendo hoy en día. De hecho, yo mencionaba, por ejemplo, en el caso de las baterías, los nanocables de silicio, que aparentemente están en etapa de investigación todavía, pero están dando resultados realmente extraordinarios. Gracias. Gracias, profesor. La segunda pregunta es de Víctor Vázquez y pregunta, ¿conoce o ha realizado algún análisis relacionados con las opciones económicamente atractivas para las refinerías venezolanas, CRP, El Palito y Puerto La Cruz? Bueno, vamos a decir, en esta etapa definitivamente no. Yo he pasado la mayor parte de estos años fuera de Venezuela en distintas actividades como consultor. Yo no conozco realmente cuál es la situación, me la imagino quizás un poco, ¿no? Pero en todo caso es especulativa. ¿Cuál es la situación de la condición de la refinería hoy en día? En el pasado sí participé, tuve la oportunidad, la suerte de participar en varios estudios de esto, y bueno, con todo gusto lo haría hoy en día, pero oye, habría que conocer un poco cuál es el caso base, ¿no? Entonces el caso base es, o sea, cómo está el sistema, para sobre eso entonces poder construir y poder decir, pero efectivamente como tú lo mencionas, vamos a decir, una idea, un proyecto que yo creo que
que es fundamental de desarrollar. Si no se puede hacer ahorita o solamente se puede hacer ahorita sobre ciertas premisas, pues más tarde en el tiempo va a haber que hacerlo. Ese es el primer paso. ¿De dónde estamos? ¿Cuál es el punto de partida? Gracias, profesor. La próxima pregunta la formula Anthony Prince y dice, considerando que la composición del gas natural es mayormente metano, más del 80%, ¿es posible usar el mismo en la industria petroquímica? ¿Tiene alguna utilidad este componente, inyección de este gas en los yacimientos para recuperación de reservas, refinerías, petroquímica, etcétera, o simplemente se quema? No, como lo mencioné en una de las láminas, hoy en día existe una tecnología que se llama MTO, que es Methanol to Olefins. Es decir, si tú dispones de metanol, existe un proceso, una tecnología que, si se quiere, de hecho es bastante sencilla y está más que demostrada comercialmente para producir olefina. Y una vez que tienes olefina producida, etileno y propileno, que produce a partir de este metanol, pues simplemente tienes toda la cadena de valor disponible para ti, para hacer lo que quieras. Definitivamente sí tiene aplicación en petroquímica. Perfecto. La próxima pregunta es de Francisco Juárez y dice, en vista del entorno de transición energética y nuestra base de recursos en crudos pesados y el tiempo de ejecución de la integración, competidores, entre otros, en términos generales, ¿cree que el esquema para Venezuela es inversión en nueva capacidad con el concepto OTC o cambio en la configuración en nuestras refinerías, cambiando la relación de rendimiento, combustibles petroquímicos, pensando en lograr monetizar nuestras reservas de crudo en el largo plazo por vía de petroquímicos? Vale, muy bien. Bueno, yo creo que eso estaba respondido en la presentación, en la última lámina, pero con todo gusto vamos a quizás detalle un poquitico más. Yo creo que el primer paso es aprovechar al máximo la infraestructura que se tiene disponible, porque eso permite dos cosas. Uno, ahorrar inversiones y dos, disminuir los tiempos de ejecución. O sea, si tú te vas a un grassroots, tú pudieras decir, bueno, yo de esta manera voy a hacer exactamente el proyecto que yo quiero que calce a la medida perfecta. El otro no calzará probablemente a la medida perfecta, pero te va a calzar bastante bien. Entonces, yo creo que el punto de partida es la utilización de las instalaciones existentes como primer paso. Eso para el mediano plazo, pero toma mediano plazo como X más 5. Es decir, donde las etapas, los estudios iniciales tienen que hacerlo, pues, es decir, en la etapa primaria, es decir, primera. Y más a largo plazo, una vez que tú has identificado nuevas o adicionales oportunidades de mercado y que tienes esa base de recursos tan significativa como mencionas, pues por supuesto ir a un nuevo polo de desarrollo y ya vamos a ir sobre una base distinta. Hay otra ventaja, hay otra diferencia también adicional, y es que en la medida que el crudo sea más pesado, que el crudo tenga características como contenido de metales, principalmente, ¿no? Además de eso azufre, que sean además crudos ácidos, etcétera, etcétera, los costos para desarrollo de un polo industrial, refinación petroquímico, también aumentan. Entonces, más razón todavía para partir con la infraestructura que tiene de base, de primero, y después en el largo plazo ir con el otro. Esa es mi visión sobre el tema. Gracias, profesor. La próxima pregunta la formula Luis Soler y dice, las oportunidades de Venezuela en este y en muchos otros campos son inmensas. Con un cambio político hacia una economía abierta y competitiva y que el país asuma el compromiso de hacerlo viable y permanente. De hecho, es un comentario, no es una pregunta. Vale, muy bien. El próximo comentario, también es un comentario, es de Zoilo Arenas, el profesor, dice, excelente presentación, se visualizan grandes oportunidades de proyectos de integración entre las refinerías y petroquímica. Hay otra pregunta de Ulises Heredia y dice, ¿crees que un mayor éxito en tecnologías de captura de gases de efecto invernadero enfriaría el interés por las energías renovables y continuarían los fósiles como principal fuente de energía? ¿Por qué cree usted que no ha habido un mayor interés por desarrollar dichas tecnologías?
Pero fíjate, yo lo primero, y quizás esto es una sugerencia para todos los auditorios, especialmente a este talento joven que están en los dos diplomados, que se lean, eso lo consiguen en internet fácilmente, bueno, si no lo han hecho ya, ¿no? Los annual reports de Shell y de BP, especialmente el de BP. El de BP evalúa o estudia tres escenarios. Un escenario que llaman business as usual, es decir, las cosas continúan haciéndose como se han venido haciendo hasta ahorita, nada pasa. Un segundo caso que es net zero emissions, es decir, cumpliendo estrictamente con lo que se acordó, lo que se desarrolló, lo que se acordó y valga la redundancia en el Acuerdo de París. Y un tercer caso que es el que llaman rapid, es decir, acelerando esto, inclusive cumpliendo el objetivo de cero emisiones antes del 2050. Y te va a dar cuenta ahí que una de las conclusiones, bueno, no es explícita, es una interpretación, es que el nivel de crecimiento de la demanda energética con el nivel de crecimiento de las energías renovables que pudiera no ser compatibles entre sí, porque básicamente las energías renovables a su vez son demandantes de otras energías y el complemento de esa energía, porque tú no puedes instalar capacidad infinita de solar, no puedes instalar capacidad infinita de eólica, no lo puedes instalar capacidad infinita de nada, pero el complemento siempre te lo va a dar la industria petrolera, o sea, te lo va a dar el petróleo y te lo va a dar el gas. Entonces, yo prefiero no dejártelo hasta acá y dejarte la curiosidad para que veas estos annual reports. En particular, los dos son muy interesantes, ¿ok? No le estoy quitando méritos a Shell ni a BP, ni mucho menos. Pues, imagínate, sería una loquera, ¿no? O una locura, mejor dicho. El de BP lo digo en particular porque evalúa estos tres escenarios de una manera, yo creo que muy interesante. Perfecto. Profesor, no tenemos más preguntas en el chat, tenemos muchas palabras de agradecimiento de las personas que se conectaron. Agradecemos muchísimo a todas las personas que estuvieron con nosotros este mediodía. Más de 100 personas se conectaron de diferentes, incluso de diferentes países, además de nuestros estudiantes. Y queremos aprovechar para darle las gracias, profesor, en nombre del IESA. Y dejo entonces al profesor Juan Saó para sus palabras finales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Félix. Yo voy a hacer un comentario relacionado con la última pregunta y última intervención. Yo creo que, así como Félix les sugirió que vieran los reportes anuales de BP y de Shell, yo creo que hay una clara diferenciación entre las empresas petroleras americanas y las europeas. Y las europeas, viendo estos tres, porque casi todos tienen tres escenarios muy parecidos, decidieron pues jugar el juego balanceado, o sea, meterse en energías renovables y mantener algo, pero reduciéndose en energías fósiles, y creen que esa es una combinación que es atractivo para su empresa. Hay que también tener en cuenta que estos escenarios fueron hechos en un momento en que la industria petrolera estaba siendo vapuleada por no tener valoraciones y precios apropiados, ¿no? Mientras tanto, Chevron y Exxon, las dos grandes empresas americanas, han decidido, a pesar de una gran cantidad de presiones de los accionistas y de inclusive a Exxon le incorporaron a la fuerza 3 directores. Sin embargo, ellos han decidido que su conocimiento fundamental es el petróleo y el gas y que se van a dedicar a ella. Y que lo que van a hacer, obviamente, teniendo que cumplir con la descarbonización y con el proceso ecológico, pues van a invertir y hacer proyectos grandes de captura, secuestro de CO2, e inclusive hay empresas que están haciendo plantaciones enormes de bosques para que eso consuma CO2. Entonces, hay una serie de formas que la gente, los diferentes empresas lo tomaron,
Y yo creo que la otra cosa que quiero llamar la atención es que ahorita que hubo la caída de demanda tan grande con el COVID, los ambientalistas, vamos a decir, más exacerbados, pensaron que iban a poder atrapar parte de esta demanda cuando volviera a crecer para efectos de energía renovable. Y resulta que la recuperación fue tan rápida que en verdad no tuvieron capacidad de reacción para incorporar más capacidad de eólico y solar. Y lo que pasó que al apresurarlo y tratar de forzarlo más allá de su desarrollo normal, crearon una serie de inconsistencias o incongruencias. Por ejemplo, ahorita los carros eléctricos están esperando porque no hay suficientes chips. Hay una limitación en la disponibilidad del litio, los precios todos han aumentado. Entonces yo creo que este proceso, tal como lo dijo Félix, tiene su proceso que va a ir tomando, y acelerarlo, cambiarlo, no necesariamente sucede. Entonces, bueno, yo creo que estas son todas cosas que cada uno de ustedes tiene que ver y decidir por qué lado se inclina, pero no hay respuestas correctas e incorrectas. Entonces, bueno, con eso quiero darle las gracias a Félix por una presentación muy informativa, muy al día de lo que estamos estudiando, pensando y analizando para Venezuela. Recuerden que Félix también es profesor invitado en el diplomado de petróleo. Entonces cerramos dándole las gracias y agradeciendo su colaboración tanto con esta conferencia como con la participación como profesor invitado. Muchas gracias, Félix, y estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias, Juan, María Estela, Gustavo, y por supuesto, bueno, a todos los presentes virtualmente en esta conferencia. Y bueno, de nuevo, espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, buen provecho. Y me disculpan. Gracias, profesor. Feliz tarde para todos. Gracias. Vale, feliz, gracias. Feliz tarde a todos. Al igual, gracias.